presentaciones, invitamos al líder del servicio de obstetricia del Hospital Ginecobstétrico Isidro Ayora, doctora Elizabeth Benalcázar Mosquera, quien nos acompaña desde Ecuador. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, dentro de lo que pasa en Ecuador, es un país pequeño, somos vecinos de acá y no es nada muy lejano a lo que pasa en el resto de países o en las conferencias que previamente escuché. Definitivamente en Ecuador ha habido una transición importante y estos días mucho más importante. Desde el 2012 nosotros podíamos y teníamos la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar que se llamaba ENIPLA. Esta estrategia fue importante en el 2012 a 2014. En el 2015 fue cambiada justamente porque en estos años tuvimos un repunte del embarazo adolescente subsecuente, que ese era el que más nos preocupaba y en aquel momento se tenía como foco a las adolescentes de 15 a 19 años. No se miraba mucho a las niñas de 10 a 14 años que sucedía, pero no estaban reportadas dentro de nuestras estadísticas como ese punto de apoyo o como la diapositiva tan bonita que pide Argentina, somos niñas, no madres. Pero esos eran los datos que estaban un poco ocultos o muy por debajo de la mesa. Pero definitivamente el embarazo adolescente subsecuente fue este que empezó a aparecer mucho más. Entonces, como país implementas la estrategia, pero empiezas a aumentar el embarazo subsecuente. Creo que fue muy corto el tiempo de análisis de la estrategia, no se analizó a profundidad qué es lo que sucedía realmente en el país, pero esta se terminó de perder y apareció un plan familia en el año 2015 que finalmente decía lo que nosotros tenemos que trabajar, no tanto en derechos, sino en valores, en hacer que la familia realmente sea ese escudo protector de las adolescentes y que los profesores sean su segunda casa en su hogar en las escuelas y empecemos con un plan educativo. ¿Funcionó? Tampoco funcionó. Entonces es así que en el 2008 se lanzó una estrategia que la tenemos vigente hasta este año 2025, que es el Plan Intersectorial Igual, que tiene el mismo enfoque de NIPLA que era del 2012 y que empieza a trabajar de forma intersectorial. En mi país adjunta el Ministerio de Educación como un pilar fundamental para el Ministerio de Salud, se ancla el Ministerio de la Mujer que en unos meses ya no va a existir, pero es un enfoque basado en derechos y también el Ministerio de Inclusión Social, que ahora también va a dejar de existir y va a ser uno de Desarrollo Humano para finales de este año y que lo que implica es hacer que justamente todos estos sectores se involucren en trabajar por prevenir el embarazo adolescente. Dentro de ello también tenemos en el país situaciones un poco diversas, especialmente en provincias y en zonas al igual que en todos. La mayor parte del embarazo adolescente está en la comunidad indígena en la región andina y en segundo lugar en la región amazónica, como pudimos ver también en Perú. Dentro de esto tenemos también dividido en zonas que también se va a terminar para fin de año y vamos a pasar a otro tipo de organización, pero dentro de ello pues hay organizaciones y hay distritos especialmente que tienen una realidad diferente. Yo vengo de un hospital de Quito, de la capital, obviamente que como hablábamos acá con un colega que nos conocimos a la entrada, pues estamos en la capital y a veces tenemos realidades también diferentes, pero sin embargo creo que tenemos el compromiso de innovar, de presentar y de ofrecer este tipo de soluciones. Frente a ello y con esa antesala, pues no todo tampoco es tan malo. Esta es la estrategia que les comentaba, que está vigente desde el 2018 a 2025, pues finalmente Ecuador es un estado constitucional que garantiza el acceso a la salud y a la educación como derechos fundamentales en la protección y de los derechos de grupos prioritarios, especialmente de las adolescentes. Esta es nuestra famosa guía que tenemos ahora vigente. Ay, perdón.
Y lo que podemos ver es que esta política realmente se basa en el plan del gobierno del 2017 a 2021, en el que quería hacer justo esta transformación. Habíamos pasado ya por 2 planes para prevenir y para apoyar el manejo en el embarazo adolescente y ya sin resultados. Entonces, este plan viene a anclarse a un plan del Ministerio de Educación en el que él se fortalecía como para trabajar con la educación principalmente. Estos son los datos que tuvimos una vez que se implementaron y tuvimos ese revés que yo diría del 2012 al 2017 y empezamos a mirar qué es lo que pasa en el del 2017 al 2023. Pues finalmente, como podemos ver, del total de nacidos vivos, como en todos los países, pues ha ido disminuyendo, pero aún así en embarazos adolescentes, de 57,000 que teníamos en el 2017 al 2023, 36,277. Entonces, el trabajo intersectorial con el ministerio, con los ministerios, especialmente el de educación, que creeríamos que es el más fuerte, empieza a contribuir. O sea, la salud no podía estar sola en el manejo de embarazo adolescente. Así también podemos ver que en el 2023, de los datos tomados del INEC, de estos 36,277 nacimientos, 16,592 madres estos nacimientos fueron prematuros, al igual que la misma realidad que tenemos todos ustedes. Yo estoy en un hospital de 3er nivel y yo recibo generalmente a todos los nacimientos prematuros entre 28 a 32 semanas, tenga o no tenga espacio, de forma obligatoria de acuerdo a nuestro programa. Entonces, solamente nosotros decimos emergencia priorizada, avanza y avanza. Verán que hacen en 3er nivel, creen que bueno, también tenemos que resolver absolutamente todo, pero a veces yo soy jefa de la área de la sala de partos y siempre me dicen, pero protesta, pero finalmente, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo pueden hacernos eso todos los hospitales? Pero les digo, no es lo mismo que este bebé vaya a nacer en una sala de emergencia de un centro de salud o de un hospital básico. Nosotros somos 3er nivel, algo más tenemos que ofrecerle. Es verdad que necesitaríamos unas neonatologías mucho más amplias, no abastecemos a todo lo que necesitamos, pero en las pacientes adolescentes realmente una de las causas que tenemos es ellas generalmente vienen en expulsivos, o sea, son partos totalmente inminentes, ruptura de membranas, terminaciones de embarazo que ya no nos deja nada más que hacer. 16,000, a los 11 años tuvimos aquí en el año 2023, 6 niñas fueron madres por esta vez, que fue un año realmente muy doloroso para todos, y a los 12 años se registraron ya 79 casos de nacimientos y que ya fueron madres. Esto sucedía en el año 2027 y las causas obviamente de mortalidad materna, las mismas que en América Latina, trastornos hipertensivos en el embarazo, hemorragias y sepsis. Esto sucede en el año 2023, al primer año de análisis que en el 2022 ya se expidió la ley del aborto en los casos de violación y especialmente en embarazadas de 10 a 14 años. Pero no había pasado nada, realmente el sistema de salud y los profesionales de la salud teníamos mucho miedo de dar este paso. Lo veíamos en la televisión, pero realmente avanzar era muy difícil. Todo el mundo empezó a ir a las notarías, soy objetor de conciencia, no me formé para abortar, no puedo hacer esto. Entonces, a un año de la ley realmente todavía no habíamos avanzado mayormente. Pues, ¿qué pasó en el 2024? De acuerdo a los datos de INEC, que también tenemos acá, pues en el 2024 nacieron 12 nacidos vivos por cada 1,000 habitantes. En el Ecuador, obviamente, tenemos ya el reporte de los nacidos con bajo peso al nacer, que también es una problemática, al igual que en toda América Latina. Y nacieron 2 nacidos vivos por cada 1,000 niñas de 10 a 14 años y 40 nacidos vivos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años. O sea, tenemos aquí ya 2 años de una ley y nosotros todavía tenemos el embarazo adolescente. En mi hospital tuvimos 122 embarazadas en el año 2024 de 10 a 14 años. De estas 122 embarazadas, 98 llegaron a término y tuvieron su parto. No accedieron a la posibilidad de tener un aborto voluntario. 22 de ellas tuvieron un aborto voluntario. Entonces, estos datos todavía son pequeños, todavía es la quinta parte de pacientes que acceden, todavía hay barreras de acceso a sus derechos, muchas de ellas todavía no lo conocen, pero se presentan.
También podemos ver, de acuerdo a los datos del INEC del 2024, pues en el embarazo, como vemos, las niñas de 15, perdón, las adolescentes de 15 a 19 años terminan siendo el tercer grupo o el cuarto grupo de las pacientes que tienen hijos registrados, y las segundas son de 10 a 14 años, ¿no? Termina siendo el grupo mayoritario, pues el que tenemos acá de pacientes de 20 a 29 años, ¿no? En estos dos grupos. Así también podemos ver que en la tasa de los nacidos vivos de mujeres de 10 a 14 años, como les expliqué, la tasa es de 2, ¿no? De 2 nacidos vivos por mujeres en este grupo de edad. Y en el de 15 a 19 años, pues obviamente tenemos el 39.5 por cada 1000 nacidos vivos registrados en estas adolescentes. Tenemos una tendencia a la baja, ¿no? En esta semana de la prevención del embarazo adolescente se expidió un boletín el 17 de octubre del 2025 del Ministerio de Salud Pública, en el que habla el Ecuador reduce la tasa de embarazos adolescentes y favorece la Estrategia Nacional de Prevención. Una de las grandes discusiones en este boletín, en el que se participó Ministerio de Salud Pública, UNFA, OPS y todos los miembros de este comité intersectorial, justamente es eso, ¿no? Todas las dificultades que hemos tenido y los desafíos en la implementación de esta política que tiene estas siglas y la conocemos como PIPENA, así también como el principal logro alcanzado en el Ecuador, que fue entre el 2018 al 2025, la reducción del 30.85 de la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años. Y obviamente el objetivo, garantizar de que las jóvenes no interrumpan sus proyectos de vida y tengan una adolescencia plena, accediendo con mayor facilidad a los servicios de salud sexual y reproductiva que están en los 3 niveles de atención. ¿Qué es lo que sucede? En el primer nivel de atención tenemos consultas externas y tenemos la atención diferenciada. En el segundo nivel de atención tenemos las consultas externas y las hospitalizaciones diferenciadas entre adolescentes y adultas. Y en el tercer nivel lo mismo. Pero yo les preguntaba en el tercer nivel, ¿y qué pasa cuando el adolescente tiene una complicación obstétrica? Porque en mi mismo hospital se terminan esa atención diferenciada, se termina esa atención integral, porque es más importante colocar el sulfato de magnesio para que no convulsione una paciente preeclámptica, pero sigue siendo adolescente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en las salas de parto o en las áreas críticas? Desde este año en mi hospital hemos realizado esta atención diferenciada, incluso en las pacientes de alto riesgo obstétrico, que fue un reto para nosotros. Dividimos siempre a las pacientes en condiciones que potencialmente amenacen su vida o en condiciones que no amenacen su vida, pero creamos salas para ellas dentro de este tipo de condiciones para poderles dar este manejo diferenciado. Una de ellas, lo que hicimos es que justamente estas pacientes están acompañadas por su familia o por su familiar, así estén en esta condición de riesgo un poco más flexible que con las pacientes adultas. ¿Cómo nos ayudó eso? Diferenciándolas un poco. Nos ha costado, a veces todavía el señor auxiliar que viene y le pone acá, le decimos sí, pero es alto riesgo, sí, pero tenemos ahora 2 áreas de alto riesgo para adolescentes, y tratar de manejar el parto diferenciado y hacernos diferentes en las pacientes de alto riesgo obstétrico, créanme que es un reto que nos ha costado. Ojalá el otro año me inviten y les pueda presentar, pero estoy con las salas inaugurando el 15 de octubre, estamos lanzando el proyecto y quedamos justamente en estas pacientes de morbilidad materna extremadamente grave, no tener tanto miedo y también entender que ellas son adolescentes y ellas tienen necesidades diferentes durante su recuperación. Entonces, esta separación, estamos con 30 días, estamos vigilando a la paciente de morbilidad materna extremadamente grave los 42 días de forma estricta, así se vaya al lugar que se vaya, llamándole, si no vino con admisiones, trabajando, dando una atención diferenciada en relación a la adulta. En eso creo que me da mucho orgullo decirlo, que somos la única maternidad en el país que manejamos la atención diferenciada por condiciones de morbilidad materna extremadamente grave. Logramos dividir las condiciones que amenazan la vida, las que no amenazan la vida y las condiciones de near miss. Entonces tenemos los 3 colores, salas colores verde, pacientes con embarazo complicado con condiciones que no amenazan la vida, color amarillo, las pacientes con embarazo
caso complicado con condiciones que potencialmente amenazan la vida, y pacientes en color rojo con condiciones de morbidad materna extremadamente grave. Hemos sido validados, hemos sido apoyados mucho por OPS, hoy también a nuestra compañera de Argentina hablar del CIP. Nosotros como Maternidad Isidro Ayora igual somos el único hospital en el país que manejamos el sistema informático perinatal desde el año 2022, y nuestro ejemplo ha servido para anclarlo a primero, segundo y tercer nivel de atención, y desde febrero del 2025 lo hemos implementado en todas las salas de parto de primero, segundo y tercer nivel de atención de la Coordinación Zonal 9, que es Pichincha, que es el área de Quito, que es la capital, y con la intención de que al siguiente año sirva de modelo para el país, que nos permite sistematizar la información, tener los datos. Hemos tenido la visita de los asesores de salud materna de OMS y de OPS en marzo a validar nuestra herramienta, a validar nuestro modelo de atención, y que, como les digo, está súper nuevito y que para el otro año yo espero tener ya resultados mucho más importantes. Y como les digo, somos, creo, un modelo, y esta implementación en los 3 niveles de atención, ya me contactó Giselle Tomaso de CIP, que lo van a implementar como modelo para Latinoamérica, que lo hemos implementado en Ecuador. Así que es mucho lo que estamos queriendo trabajar, como innovando y como queriendo aumentar. Y solamente por el tiempo, que igual ya se me acabó, implementar, vamos a el compromiso del Ministerio de Salud Pública es implementar los programas de salud sexual y reproductiva, fortalecer las prácticas y programas para evitar la deserción escolar y prevenir el embarazo adolescencia. ¿Cómo? A través de los 6 objetivos con líneas de acción claramente definidas, cómo institucionalizar las políticas públicas sectoriales e intersectoriales para prevenir el embarazo y la violencia basada en género en niñas y adolescentes, así también promover el cambio de patrones socioculturales negativos que limitan la vivencia de la sexualidad, la salud sexual y reproductiva, y naturalizan la violencia basada en género en niñas. También garantizar el ingreso y la reinserción y la permanencia de los adolescentes en el sistema educativo hasta la culminación del bachillerato. Yo solo aquí hago un paréntesis, y yo fui invitada a algún evento del Ministerio de Educación cuando estuve de coordinadora zonal, y yo fui, y lo único que me llamó la atención no tenía nada que ver con embarazo adolescente, pero tenía que ver con el Día Mundial de Eliminación del Tabaco. Pero ahí hicieron un evento los adolescentes con su profesora, en el cual ellos querían transmitir que el tabaco era malo. Y me dijeron, usted como autoridad en salud, dígame 3 cosas que quieran que ellos transmitan. Eran unos chicos que iban a hacer un grupo de rap. Estaba ahí como un árbitro. Entonces yo dije, bueno, quiero salud, quiero ambiente y quiero tabaco. Esas 3 cosas quiero que ellos puedan decirme. Hicieron este freestyle con rap. Y cuando yo hablaba y todos dábamos las conferencias, eran miles de estudiantes de colegio, y cuando todos hablábamos, ellos estaban en el celular y conversaban. Pero cuando empezó este evento tan pequeño, que para mí me daba miedo porque era un reto, nunca lo había visto, todos los adolescentes desde las ventanas, incluso de las aulas, porque no alcanzaban, hacían esto. Y rapeaban y decían exactamente. Me tocó como autoridad dar la despedida del evento, y yo no quise. Le dije al que estaba ahí como en el centro organizando a los chicos, porque como que frenaba cuando ya tenía que pasar al otro, le dije, nadie me va a escuchar. O sea, definitivamente. Y yo me llevé eso a mi hospital y les dije, el problema es que hacemos todo. Bueno, por último, hasta la plata puede haber para implementar un programa, pero es que si no sabemos llegar a los adolescentes, ¿cómo? Le colocamos el implante, sí, en el año 95, yo tengo mi gran profesor, el doctor Patricio Jacome, fue uno de los que ni bien salían, les ponía el implante, doctor, pero hay que esperar, no, tienen que ir con implante, y luego se sacaban. Entonces digo, es que no sabemos cómo llegar. Creo que debemos, los personal de salud, cambiar nuestra forma de comunicarnos. A los adolescentes no les vamos a llegar con conferencias, con charlas. Ellos tienen otra forma de comunicar, y creo que eso aprendí el año anterior, y cuando este año regresé a mi hospital, después de dejar un cargo administrativo, dije, esto tiene que cambiar, porque saliendo lo único que aprendí que ellos no entienden lo que nosotros decimos. Y bueno, pues igual son 6 líneas de acción, no es nada del otro mundo de lo que se está haciendo, solamente pues este es mi hospital del que yo vengo, es una maternidad de tercer nivel, como les digo, está en la ciudad de Quito, tenemos 71 años de creados, y eso es nuestro servicio que tiene este rótulo así de maderita, es bonito, lo crearon en el año 95, que es la Unidad de Atención Integral de Adolescentes SAYA, solo como consulta externa diferenciada desde el año 2002, con consulta externa y hospitalización, y como les digo, va a quedar en la historia desde el año 2025
obstétrico con pacientes de alto riesgo obstétrico, con pacientes con morbilidad materna extremadamente grave, con espectros de morbilidad graves, con atención diferenciada, que es lo que estamos innovando para ahora. Bueno, muchas gracias.